Este es El Informe con Alicia Ortega. En los últimos 3 años, más de 100 niños aquí en el país han sido diagnosticados con trastornos vinculados a la exposición al alcohol desde que estaban en el vientre. El denominado trastorno del espectro alcohólico fetal incluye una serie de anomalías físicas del crecimiento, conductuales y cognitivas permanentes e irreversibles. La cifra, según expertos, representa un subregistro significativo, ya que una investigación reciente revela que más de la mitad de las embarazadas del país consume alcohol durante el periodo de gestación. Además, las investigaciones sobre este problema están prácticamente en pañales. Esta semana pasada, el Ministerio de Salud Pública, mediante resolución, recomendó la no venta de alcohol a mujeres embarazadas en todos los centros de expendio de bebidas alcohólicas, tales como colmados, colmadones, discotecas, supermercados, bares o cualquier otro tipo. Esta noche, el testimonio de una madre que hizo caso omiso de las advertencias. Ajeno a su realidad, mira entretenido los dibujos animados. En apenas 15 segundos, Ian, de 3 años, va en busca de un nuevo video. Es producto de un embarazo en la adolescencia y el alcohol. Yo tuve mi primer embarazo a los 15, yo vivía con mi mamá, yo estudiaba, entonces yo andaba, como dicen, en el mundo. Yo bebía mucho, fumaba mucha juca. Andaba en la calle tarde de la noche, bebiendo en discoteca y eso, con 15 años, sí. Rosalie Peña, de 19 años, es la madre de Ian, uno de 100 niños que en los últimos 3 años han sido diagnosticados con trastornos del espectro alcohólico fetal, una condición que afecta a los menores cuyas madres ingirieron bebidas alcohólicas durante el embarazo. Salí embarazada, no sabía que estaba embarazada, seguía tomando, seguía fumando juca y eso. Entonces, a los 3 meses fue que yo me enteré que ya yo estaba embarazada. A punto de cumplir los 6 meses de gestación, nació el bebé mediante una cesárea. Su peso, menos de 1 libra. Este es el niño, ahí él estaba con oxígeno, porque no podía, ya estaba un poquito más grandecito ahí, pero ahí él estaba con oxígeno porque no podía respirar. Él nació con anemia crónica, con ameba, con una válvula del corazón tapada. Aparte de que nació muy bajo peso y muy prematuro, él nació también, tenía una probable falsemia, todavía no la han determinado la falsemia porque hay que esperar un equitiempo para poder realizar el análisis. Pero lo han transfundido por varias ocasiones y nada, pero gracias a Dios está estable. Con un promedio de 6.9 litros por persona al año, República Dominicana ocupa el 7º lugar del continente americano con mayor consumo de bebidas alcohólicas. Y esas cifras incluyen a mujeres embarazadas, según datos de salud pública. El alcohol es parte de la cultura de la sociedad dominicana y se ha naturalizado incluso en generaciones anteriores la ingesta de alcohol durante el embarazo con fines incluso terapéuticos, que el niño salga más blanco, que el parto sea más liviano. Estas creencias populares de la ingesta de alcohol durante el embarazo quedaron descartadas por la ciencia en la década de los 80, cuando Estados Unidos recomendó por primera vez la abstención durante la gestación, luego de determinar que el alcohol traspasa la barrera transplacentaria e incide en el feto. Y ese alcohol a través de la placenta pues pasa a los órganos de los niños, entiéndase el cerebro, los riñones, hígados y otros órganos vitales, el cual produce grandes afecciones. La sustancia se metaboliza más lentamente en el cuerpo del bebé que en un adulto. Esto significa que el nivel de alcohol en la sangre del feto permanece elevado por más tiempo que en la madre y puede generar diversos tipos de daños de por vida. Las consecuencias de consumir alcohol durante el embarazo están englobados dentro del término trastornos del espectro alcohólico fetal,
Desde ahora lo podemos llamar como TEAF, para simplificarnos la vida. Los TEAF son una amplia sombrilla. Se han detectado más de 428 afecciones comórbidas. El trastorno del espectro alcohólico fetal es la primera causa prevenible y no genética de retraso mental en el mundo occidental y agrupa un gran rango de anomalías, incluyendo su manifestación más grave, el síndrome alcohólico fetal. Un niño que haya ingerido alcohol durante el embarazo puede manifestar malformaciones congénitas, es decir, fisiológicas, alteraciones en su neurodesarrollo. El psiquiatra Julio Palm, especialista en el espectro alcohólico fetal, dice que los efectos son muy variados y pueden ir de leves a graves, produciendo características faciales anormales, una cabeza más pequeña, estatura más baja, bajo peso corporal, conducta hiperactiva, dificultad para prestar atención, discapacidades del aprendizaje, intelectual o coeficiente intelectual bajo, retrasos en el habla y el lenguaje, problemas de capacidad de razonamiento, de audición y de visión, problemas del corazón y de los riñones o los huesos. Puede manifestar ambas cosas, es decir, malformaciones congénitas y alteraciones en su neurodesarrollo, a lo que llamamos el síndrome. En el caso de Yang, su madre narra que permaneció 10 meses hospitalizado. Dios me dio la fuerza, porque mientras yo lo veía, yo ni siquiera ni lloraba. Porque yo decía que si yo lloraba, yo también lo iba a poner a él débil. Si yo me ponía débil, yo lo iba a poner débil a él. Entonces yo, gracias a Dios, Dios me dio la fuerza para poder vivir ese proceso, para poder sobrellevarlo y poder estar siempre ahí. Entonces, mientras ese transcurso que él tuvo interno, yo también duré un tiempo interna, entubada por la presión. Pero ya después cuando yo fui a verlo, ya yo iba todos los días, no le podía dar el seno, no lo podía tocar, no podía cargarlo, no podía nada, porque era demasiado chiquitico, estaba entubado, tenía tubo en la cabeza, tenía aparatico, tenía en la nariz, en la boca, tenía un casco. Pese a que el consumo de alcohol entre embarazadas no es nuevo en el país, el TEAF no se había diagnosticado sino hasta que una condición médica presentada por varios niños desde hace unos años disparó las alarmas. Fue entonces que las autoridades abordaron la situación como un problema de salud pública. Todo esto nace cuando unas jóvenes doctoras pues hicieron una tesis sobre cardiopatías congénitas en niños y niñas del Hospital Infantil Dr. Robert Rick Cabral. E hicieron el trabajo en el Departamento de Cardiología y allí comprobaron que las madres que consumen alcohol en el embarazo pues tuvieron niños con afecciones en el corazón y se demostró que hay un 38% de esa población que consume alcohol con niños con cardiopatía. Elías Tejeda, encargado del programa de alcohol y drogas de salud pública, dice que esa tesis médica dio paso a una investigación más rigurosa que confirmó la raíz del problema y dio paso para que las autoridades de salud, con apoyo de la OPS, instalaran hace 3 años la primera unidad preventiva del síndrome alcohólico fetal en el Caribe, en la maternidad San Lorenzo de los Mina, en Santo Domingo Este. Entonces, se capacitan los primeros ginecólogos, pediatras, enfermeras, psicólogos, psiquiatras, para formar la ruta de atención. Y esa ruta de atención hoy la estamos trabajando en el primer nivel. Empezamos a trabajarla en el primer nivel de atención para la prevención, porque este es un daño que se puede prevenir. El síndrome de espectro alcohólico fetal surge en esta maternidad en el 2019, en marzo. Nosotros, desde el inicio de ese programa hasta fecha actual, tenemos un registro de madres consumidoras
de este tipo de sustancia de 945 madres. El doctor Leonardo Aquino Rosario, director de la maternidad de Los Mina, explica que aunque este número es significativo, debe ser aún mayor, recordando que esta maternidad fue habilitada como un centro COVID. No tenemos una estadística exacta porque la maternidad de Los Mina, ya nosotros al día de hoy tenemos estas estadísticas con un subregistro por la interrupción del COVID en el 2020. En solo minutos, el programa de seguimiento a las embarazadas y sus retoños, los costos, los desafíos y lo que hacen casa a casa como medida de prevención. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a elinforme@noticiassin.com o llámenos al teléfono 809-535-8383. Este es El Informe con Alicia Ortega. Mi primer embarazo, viví mi proceso y todo eso, pero aún así con mi segundo embarazo también tomé, sabiendo que sí estaba embarazada. Y fue lo mismo, no tan riesgoso como el primero, pero también tuve otra vez, por segunda vez, el mismo proceso. También me nació prematura, ella me nació de 33 semanas, me nació la niña, de 1 libra. Se refiere a Rose, hoy de 1 año y 2 meses. ¿Qué piensas cuando la ves así? Tristeza y a la vez felicidad, porque gracias a Dios pude estar en cada momento de ella. Y aquí también estaba en el hospital, ese es el aparatico por donde la alimentaban, el tubito. Ahí ella estaba acabada de transfundir. Si puede ver toda esa pequita, eso fue una reacción que hizo alérgica de la sangre. El programa de prevención del TEAF, que se ejecuta en la maternidad de Los Mina, inicia desde la consulta ginecobstetra. Cuando el médico en el transcurso de la consulta identifica que una paciente embarazada pues ha ingerido alcohol, pues se refiere a la consulta de otros profesionales, siendo ginecólogo obstetra, pero encargado del programa, con la finalidad de dar seguimiento, orientar e integrar a los demás profesionales competentes, inclúyase el propio pediatra, el psiquiatra, el psicólogo. Ese seguimiento se debe a que una de las dificultades más relevantes que presenta este trastorno es que solo se diagnostica cuando el bebé presenta desde el nacimiento las características más graves del síndrome alcohólico fetal, como malformaciones. Los que no nacen con síntomas visibles deben permanecer en observación de 2 a 10 años para saber si tienen algún trastorno psicológico o alguna falla fisiológica. Lamentablemente, a veces, o casi siempre, naturalizan esas conductas o ven que el niño lo ven como inquieto. Y cuando llega la vida adulta, tenemos adultos intolerantes al estrés, falta de control de impulsos, con conductas temerarias. Este es el tiempo que todavía yo lloro, sí, lo sufro todavía, porque todavía este proceso no es acabar. De hecho, él es pequeño para su edad, él tiene 3 años. Sí, eso me dice la doctora de nutrición. Ella me dice que para él tener 3 años, él es muy bajo peso y muy bajo de tamaño. Que por el alcohol que yo tomé durante el embarazo, también eso como que le quemó como unas hormonas que son las que son del desarrollo. Entonces ese producto del alcohol me quemó esa neurona a mí. Entonces cuando él nació, eso se lo pamó. La evaluación de los niños que no tienen el síndrome, pero sí presentan algún trastorno, se realiza en el Hospital Pediátrico Robert Reed Cabral, donde varios neuropsicólogos fueron entrenados para el diagnóstico del TEAF como parte del programa preventivo. Desde los 3, 4 años ya estamos recibiendo niños que pueden estar presentando diferentes tipos de sintomatología como hiperactividad, impulsividad, dificultad para concentrarse, problemas de aprendizaje importantes. Realmente el niño desde antes te viene dando una sintomatología,
que es el niño que se mueve mucho, es el niño que la mamá no quiere salir con él a la calle ni a la tienda porque tiene que coger mucha lucha o pasa vergüenza. En un diagnóstico temprano cambia el pronóstico. Ese es mi punto de vista. Es decir, cambia qué va a pasar después. A eso nosotros le llamamos pronóstico. ¿Por qué? Porque si tú recibes una intervención temprana, tú vas de alguna forma u otra a mitigar muchas cosas. Entre el 80 y el 90% de nuestros niños no vienen con ninguna condición física. Entonces ahí está el real desafío. Por eso es que los TEAF están infradiagnosticados. Y yo lo vi en mi investigación. Todas esas madres que yo entrevisté con hijos con alcoholismo fetal me decían, pero fulana nació sana, nació de 9 libras, nació de buen peso, buen color, le pusieron todas sus vacunas. Fue a los 4 años que esa niña comenzó a darme problemas. Eso fue una constante. Tenían era hiperactividad. La psicóloga María Eugenia Portela realizó la primera y única investigación sobre el tema en el país, arrojando resultados alarmantes. La alta tasa de prevalencia de consumo de alcohol que arrojó la investigación, de un 52%. Esos resultados de la investigación nos colocan como una de las naciones con mayor ingesta de alcohol durante el embarazo en todo el mundo. Nos ubica en el segundo lugar como país donde las embarazadas consumen alcohol. El primer país es Irlanda, con un 60%. Para agravar el panorama, según el estudio, la mayoría de las embarazadas conocía los riesgos, pero los minimizan. ¿Te arrepientes? Bueno, sí, porque en verdad si yo no hubiera hecho eso, si yo no había tomado, ni había hecho todas esas cosas, las cuales a mí se me advirtieron ya en el segundo embarazo, o también vamos a decir en el primero, porque realmente ya yo no sabía, pero ya después yo tomaba. Quizá mi bebé no me había nacido así, enfermo, o no sé si Dios me lo mandó así quizá para que yo aprenda la lección, como dicen. Pero sí me arrepiento y espero que si vuelvo a tener un bebé, no volver a tomar durante el embarazo. Casi el 80% de las mujeres están conscientes de que tomar alcohol le hace daño a la criatura. Que ellas piensan, un trago no me hace daño. Y ese es el problema, es que no hay consumo de alcohol seguro. Así lo confirma la OMS, diciendo que no hay una cantidad segura de alcohol que se pueda consumir durante el embarazo o cuando se esté tratando de quedar embarazada. Lo único recomendable es la abstención. El TEAF no solo afecta la salud del bebé, sino que también acarrea grandes costos para la familia y el Estado, ya que el equipo médico que lo atiende debe estar integrado por distintos especialistas y el tratamiento es largo. Claro que resulta costoso, por eso la prevención es mejor que la cura, porque tanto para el Estado como para la familia que está cuidando ese bebé, eso repercute en grandes costos, en grandes gastos, en grandes sacrificios. Y además de eso, también para el Estado, dar seguimiento longitudinal a este tipo de casos también representa grandes gastos. No tenemos la cuantificación exacta, pero es cuantioso. Ese golpe a la salud y la economía empeora cuando la madre es una adolescente. Según la investigación, la mayoría de embarazadas que ingiere alcohol tiene entre 15 y 23 años. Para identificar a tiempo estas gestantes en riesgo, las autoridades de salud desarrollan un programa de acompañamiento que inició en el Área 4 del Distrito Nacional. El programa nace con lo que es la Alianza para la Reducción Acelerada de la Mortalidad Materno-Infantil, que fue una alianza que se firmó entre más de 32 instituciones con el objetivo de disminuir la mortalidad materna, que la tenemos en la agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Ya tenemos el terreno identificado. Las acompañantes diariamente llegan aquí y son distribuidas en el lugar que tienen asignado. Tenemos los Guandules, la Ciénaga y la Sursa. Pues ellas van y buscan las embarazadas.
Las acompañantes son 14 mujeres con conocimiento de salud y supervisadas por la doctora Del Orbe, que van de casa en casa en sectores a la orilla de los Sama. En base a esto, se le hacen visitas semanalmente a las que tienen alto riesgo, o sea, que tienen alguna comorbilidad como hipertensión gestacional o diabetes. Esas se visitan todas las semanas. Pero las que tienen bajo riesgo, que es un embarazo, como le llamamos, normal, se visitan cada 15 días. Hicimos un levantamiento donde hicimos algunas preguntas a embarazadas y a los dependientes de negocio, que son los negocios más comunes que encontramos en estos sectores. ¿Qué encontramos? Que el 78% de las embarazadas refieren que tienen conocimiento de que el consumo de alcohol no es bueno ni para ellas ni para el bebé, pero aún así el 58% admite que ha consumido alcohol. Pese a ese conocimiento, la mayoría de madres de niños con algún trastorno del TEAF alega ignorancia cuando recibe el diagnóstico. Las madres manifiestan sentimientos de culpa con síntomas depresivos, porque ellas refieren que simplemente no sabían el daño que causaba la ingesta de alcohol y que este espectro es 100% prevenible. Ese desconocimiento acarrea consecuencias para la sociedad, según expertos en la conducta. Algunos de los trastornos mentales y casos de violencia que vive el país podrían estar vinculados a la falta de diagnóstico y tratamiento oportuno del trastorno. Ya vemos jóvenes o adultos jóvenes que, por ejemplo, en la autopista calibran un motor en medio de Upatana, que no calculan, no miden el riesgo de sus acciones. O sea, doctor, que podríamos estar viendo ahora mismo en nuestra sociedad quizás jóvenes, adultos que no fueron diagnosticados con alguno dentro del espectro, pero que podría ser producto de... Claro que sí, porque el alcohol siempre está en la sociedad dominicana, desde su origen. Deben de pensar primero en su vida y luego la de sus hijos, porque que eso es algo muy riesgoso. Tener un hijo es un riesgo. Aparte de que un hijo es una bendición, es un riesgo grande. Eso es algo fuerte en la vida, por el cual uno tiene que limitarse de hacer muchas cosas. El reto ahora es luchar contra años de normalización de la ingesta de alcohol durante el embarazo para disminuir drásticamente estas estadísticas, por lo que urge un plan de prevención más robusto que incluya toda la red médica y la sociedad. Según los expertos, esta estrategia debe focalizarse en las mujeres más jóvenes que tienen actitudes más permisivas respecto al consumo de alcohol. Así nos despedimos en esta noche. Como siempre, gracias por acompañarnos. La cita en solo segundos aquí en Noticias SIN. Espero me acompañen.